La vida de doña Elena, a sus 70 y pocos años, era un silencio denso. Vivía sola en una casa grande y antigua en Salvador, en medio de un barrio que había conocido tiempos mejores, donde las calles adoquinadas contaban historias de una época que apenas recordaba. Era poco antes de la pandemia, en 2019, y el mundo giraba afuera con su ajetreo habitual, pero para ella todo parecía haberse detenido hacía 10 años. Despertaba cada día con el mismo eco en la cabeza, la misma frase que era un macabro ritual de autoflagelación: yo maté a ese chico. Y la repetía casi como una oración invertida, hasta que sentía el amargo sabor del remordimiento en la boca. La culpa era su sombra más fiel, pegada a ella como la silla de ruedas que la había acompañado desde aquel fatídico día. Había días en que la soledad era tan palpable que parecía una telaraña invisible que cubría cada rincón de la casa, cada mueble polvoriento, cada pedazo de su alma. Pero incluso con todo este peso, Elena tenía un refugio: el parque cerca de su casa. Era allí, entre los árboles que parecían susurrar secretos antiguos, y el olor a tierra mojada después de una lluvia ligera, donde buscaba un respiro. Y fue en uno de estos paseos, con el tímido sol colándose entre las hojas, que su vida, que parecía estancada, se sacudió de una manera que nunca hubiera imaginado. No fue una sacudida fuerte, de esas que te desploman, sino muy sutil, como una brisa que anuncia tormenta. Un día, mientras observaba a los niños correr riendo, un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, se le acercó. No tenía la inquietud de la mayoría de los niños. Era diferente. Sus ojos, de un marrón oscuro que parecían pozos de sabiduría ancestral, brillaban con una intensidad que asustaba y fascinaba a Elena. Tenía una camiseta desteñida de un superhéroe que ella no había reconocido y una rodilla raspada que parecía tener una historia que contar. Ver a ese niño allí, tan cerca, fue como recibir una descarga, una puñalada en el pecho. Su rostro, su cabello desordenado y la calma con la que se movía, todo en ella gritaba que él era el niño al que había lastimado años atrás. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de frío, sino de un miedo atávico, mezclado con un asombro inexplicable. Era como si el pasado se hubiera materializado allí mismo, frente a ella, en carne y hueso. Intentó apartar la mirada, girar la silla, fingir que no existía, pero fue inútil. Los ojos del niño parecían atrapar los suyos como imanes. Y entonces, con una calma que no correspondía a su edad, extendió su manita hacia ella, no para pedir nada, no para jugar, sino en el gesto de quien ofrece algo de inestimable valor. Su voz, suave como una campana en la distancia, cortó el aire de la tarde. «Porque puedes volver a caminar», dijo, con una seguridad que hizo reír nerviosamente a Elena, una risa seca y sin alegría. «No seas tonto, hijo mío». «Eso es imposible», respondió ella, casi en un susurro. Elena, aún impactada por la audacia y la dulzura de aquella mirada, no pudo apartar la mirada. Al chico, con una paciencia que parecía insólita en su pequeño cuerpo, no le importó su risa incrédula. Al contrario, se acercó un paso más, como si quisiera compartir un secreto valioso. «Dios aún no ha terminado contigo», susurró, y su voz era tan firme y llena de una fe que Elena no había sentido en décadas que por un instante casi le creyó. Parecía un pequeño profeta, uno de esos personajes que solo se ven en libros antiguos, con un brillo en los ojos que prometía cosas imposibles, cosas que hacían latir su corazón, endurecido por el tiempo y el dolor, de otra manera, un poco más fuerte, un poco más esperanzado. Y entonces hizo algo que lo cambió todo, sin pedir permiso. Tocó la mano de Elena. Su tacto era suave, pero transmitía una energía que parecía provenir de otro lugar. Era como si una corriente eléctrica, débil al principio y luego más intensa, recorriera su brazo y sus piernas que habían estado quietas y sin vida durante tantos años. Elena sintió un hormigueo, un calor que no provenía del sol de Bahía, sino algo que venía de dentro, extendiéndose por sus muslos, pantorrillas, pies. Era una sensación extraña, casi dolorosa, como si fibras latentes se despertaran.
Parpadeó, intentando comprender qué sucedía, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba de una forma que había olvidado que era posible. El chico, con una simple sonrisa, le apretó la mano y dijo: «No eres lo que has hecho, Elena. Eres lo que aún puedes hacer con lo que te queda». Sus palabras, sencillas y directas, fueron un bálsamo para su alma herida, una invitación a dejar el pasado en su lugar y mirar hacia adelante. Esas palabras de Arturo sí supo su nombre más tarde. Un nombre que parecía corresponder a la calma que traía, resonaron en la mente de Elena. No eres lo que hiciste. Era algo tan simple, pero a la vez tan profundo, que deshizo años de autoflagelación. Miró sus propias piernas, las que había olvidado que existían, que solo eran un peso muerto, y sintió que la llama de la esperanza se encendía de nuevo. El hormigueo continuaba, una sensación que era casi una promesa. Era extraño, casi mágico, pero parecía real. Y fue allí, en ese parque, con el sol ya empezando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, que algo increíble comenzó a suceder, algo que Elena nunca habría contado si no lo hubiera vivido. Con la ayuda de Arturo, quien se arrodilló y la sostuvo con una fuerza sorprendente para un niño de su edad, Elena hizo su primer intento. Fue un esfuerzo monumental, como si cada fibra muscular estuviera oxidada y gritara en protesta. Pero la pequeña mano de Arturo, firme en la suya, y la confianza en sus ojos, fueron el ancla que necesitaba. Lentamente, con un gemido que escapó de sus labios, sintió que su muslo derecho se movía 1 milímetro que parecía 1 kilómetro. Luego el izquierdo. Fue como aprender a respirar de nuevo, con cada pequeño movimiento un nuevo aliento de vida. El sudor corría por su rostro, no por agotamiento, sino por una mezcla de incredulidad y una alegría que creía no volver a sentir. Allí, en medio del parque, una mujer de 70 años renacía, poco a poco, con la ayuda de un ángel con una camiseta de superhéroe. Con cada pequeño movimiento, una chispa de esperanza se encendía en los ojos de Elena. Le temblaban las piernas, sus músculos protestaban, pero su mente estaba centrada en Arturo y en esas poderosas palabras. Se concentró en la sensación del suelo bajo sus pies, algo que no había sentido en mucho tiempo. El chico, Arturo, parecía tener una paciencia infinita. No la apuraba, simplemente la observaba con esa mirada que parecía penetrar su alma, animándola con asentimientos y sonrisas ligeras. Era un milagro ocurriendo allí, bajo el cielo de Salvador, un espectáculo que nadie más veía, solo ellos dos. Elena sintió que el sudor le corría por la cara, pero no era sudor de desesperación, sino de esfuerzo, una alegría renovada. Cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria colosal, un grito silencioso contra la culpa que la había aprisionado durante tantos años. Sentía que, con cada movimiento, deshacía las ataduras del pasado. Se liberaba de una cadena invisible que la ataba a esa silla. El dolor en las piernas era real, pero la euforia de sentir la vida latiendo de nuevo en ellas era infinitamente mayor. Era como si todo el parque, con sus árboles y pájaros, presenciara su resurrección, una silenciosa melodía de triunfo. Ese día en el parque pareció extenderse en el tiempo, convirtiéndose en una eternidad de descubrimientos y un nuevo comienzo, como sacado de un guión cinematográfico. Elena sintió cada gramo de tierra bajo sus pies, cada ráfaga de viento en su rostro como si fueran regalos envueltos. Arturo, ese chico con alma de adulto, se convirtió en su guía silencioso, su refugio en medio del torbellino de emociones que la invadía. La observaba con una calma que casi asustaba. Para su edad, seguro de que podía lograrlo, incluso cuando la propia Elena lo dudaba. De repente, el sol que una vez había teñido el cielo de naranja dio paso a un tono más suave al caer la noche. El parque se vació y la magia del momento pareció a punto de disiparse. Elena, agotada pero con el corazón rebosante de una gratitud que apenas le cabía en el pecho, logró dar unos pasos, aunque vacilantes, sin el apoyo de la silla. Fue una hazaña monumental. Miró a Arturo con los ojos llenos de lágrimas de alivio y sorpresa, y la primera palabra que logró balbucear fue un gracias que cargaba con el peso de una década de sufrimiento.
Pero el chico, con su inusual sabiduría, no respondió con la dulzura esperada. En cambio, su voz, que antes había sido un susurro de fe, se convirtió en el filo de una navaja afilada, cortando el aire pesado. La miró a los ojos, y la verdad, tan dolorosa como inevitable, explotó en el pecho de Elena. Soy el hermano del chico que atropellaste. Esas palabras, soy el hermano del chico que atropellaste, impactaron a Elena como un trueno en el cielo azul. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, y la poca fuerza que había recuperado en las piernas la abandonó de repente. Se tambaleó. Y si Arturo no la hubiera sujetado con la misma firmeza que la ayudó a dar sus primeros pasos, se habría caído. El aire se volvió denso y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un martillo. La culpa que creía haber empezado a disiparse regresó con una intensidad abrumadora, 1000 veces peor que antes. Era como si la vieja herida, apenas cicatrizada, se hubiera abierto de nuevo. Y ahora sangraba sin parar. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron sin control. El rostro arrugado de Elena se contorsionó de desesperación y cayó de rodillas, a pesar del insoportable dolor en las piernas. «Perdóname, hijo mío, perdóname», balbuceó entre sollozos incontrolables, extendiendo sus manos temblorosas hacia Arturo, quien ahora la observaba con una mirada que mezclaba tristeza y una extraña compasión. La vergüenza la consumía y deseaba que la tierra se abriera y se la tragara. Todos sus intentos de perdonarse, todos los pasos que había dado, parecían inútiles ante esa cruel verdad revelada por la persona más inesperada. El milagro de caminar parecía insignificante ante el dolor de esa confesión, pero Arturo, ese chico con la sabiduría de un anciano, hizo algo que Elena jamás esperó. No se dio la vuelta, no la juzgó. En cambio, se arrodilló a su lado, con la misma mano que había tocado sus piernas flácidas, tocó el rostro empapado de Elena. Sus ojos, que una vez brillaron con la luz de la fe inocente, ahora estaban llenos de una profunda tristeza, pero también de una comprensión que trascendía cualquier dolor. Era como si llevara dentro el dolor del mundo, pero también su sanación para ella. «No tiene por qué disculparse así, señora Elena», dijo con voz suave pero firme como un bálsamo para su alma desgarrada. «Mi hermano querría que vivieras, que te perdonaras», continuó Arturo, y cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que se desprendía del muro de culpa que Elena había construido a su alrededor. «El perdón es más fuerte que cualquier culpa. Señora, te libera». Elena lo miró asombrada. ¿Cómo podía un chico tan joven albergar tanta compasión? ¿Cómo podía perdonar a alguien que había causado tanto dolor a su familia? Era algo que ella, en sus 70 años de vida, nunca había comprendido. El peso de su pecho comenzó a aliviarse, no de golpe, sino como hielo derritiéndose lentamente bajo el calor de un sol inesperado. El abrazo que Arturo le dio en ese momento fue el abrazo más puro y redentor que Elena había recibido en toda su vida. Fue un abrazo que decía: «Está bien, estás perdonada». Y allí, bajo el cielo que ahora se teñía de tonos púrpura y rosa, Elena sintió que la culpa se desintegraba, se convertía en polvo, como si nunca hubiera existido. Ese abrazo de Arturo fue como una descarga, pero una descarga que reorganizó cada célula del cuerpo de Elena, que limpió años de polvo y amargura de su alma. Se levantó del parque, no con la renovada fuerza en las piernas, sino con la fuerza que brotaba de su interior, de un corazón que se sentía increíblemente ligero por primera vez en una década. El llanto había cesado, dejando solo la humedad de sus lágrimas y la sensación de una herida que de repente había dejado de sangrar. Era una paz que nunca imaginó que podría volver a sentir, una paz que solo el perdón puede traer, especialmente cuando viene de quien tenía más derecho a odiarla. Arturo, aún con esa mirada de sabiduría ancestral, le sonrió. No era una sonrisa infantil, sino la sonrisa de alguien que comprende la complejidad de la vida y la belleza del perdón. Y Elena, al mirar a ese chico que parecía un ángel caído del cielo, supo exactamente lo que debía hacer.
Ese encuentro no se trataba solo de volver a caminar, se trataba de volver a vivir, de transformar el dolor en propósito, la culpa en amor. Sintió una urgencia, una necesidad apremiante de corresponder a esa bondad, de transformar la deuda del pasado en un futuro mejor para quien le había ofrecido la mayor redención. Y allí, bajo el último rayo de luz de ese día extraordinario, nació una promesa silenciosa, un pacto de amor y gratitud entre una mujer y un niño. En los días posteriores a ese encuentro transformador, la vida de Elena, que antes había sido una rutina gris y aislada, cobró un nuevo sentido y un nuevo propósito. No perdió tiempo. Con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma, Elena usó parte de su fortuna, la que había ahorrado, acumulando polvo como la culpa que había cargado durante tanto tiempo, para cuidar de Arturo y su familia. Lo primero que hizo fue asegurarse de que recibiera la mejor educación posible, matriculándolo en una escuela que sabía que le abriría muchas puertas. Era como si, al invertir en el futuro del chico, estuviera, de alguna manera, reescribiendo su propio pasado. Ver a Arturo llegar a casa con libros, cuadernos y lápices de colores nuevos, sonriendo de oreja a oreja porque tenía una mochila nueva que nunca antes había tenido, llenó el corazón de Elena de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. No se trataba solo de dinero, se trataba de cariño, de amor, de darle a alguien las oportunidades que ella se había negado durante tanto tiempo. Le compró ropa que antes habría sido un lujo para su familia, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para sentirse bien y concentrarse en sus estudios. Cada gesto de cariño, cada regalo, era un vínculo que la reconectaba con la humanidad, con la capacidad de amar y ser amada. Algo que la culpa le había arrebatado. Y Arturo, a su vez, floreció bajo su cuidado, trayendo al hogar de Elena una energía y una ligereza que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Elena siguió de cerca el progreso de Arturo, y era como si cada una de sus victorias fuera una victoria para ella también. El sueño del chico de ser médico, que antes parecía lejano, comenzaba a tomar forma, impulsado por el incansable apoyo de Elena. Sintió un placer indescriptible al verlo tan dedicado, tan lleno de vida. Y se dio cuenta de que, al cuidarlo, en realidad se cuidaba a sí misma. Ese amor que creía extinguido, que había estado oculto bajo capas de tristeza y remordimiento, ahora brotaba como una fuente. Estaba reaprendiendo a amar, no solo a Arturo, sino a sí misma, perdonándose con cada gesto de cariño y generosidad. Y así los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El parque, que una vez fue el escenario de su reclusión y luego de su milagro privado, se convirtió en el escenario de una nueva rutina. Todas las tardes, Elena y Arturo se encontraban allí. Ella, ahora caminando con bastón y a veces incluso sin él, con una confianza que parecía desafiar la lógica. Él, creciendo en tamaño y conocimiento, con un brillo en los ojos que reflejaba la esperanza que Elena había encendido en él. Hablaban de la escuela, de los sueños de Arturo, de recuerdos del pasado, siempre con la naturalidad de quienes comparten la vida. Era una relación que trascendía la edad y el dolor, construida sobre los cimientos del perdón y el amor. Elena y Arturo se volvieron inseparables, una dupla improbable que irradiaba una energía de superación. En el parque, cada tarde, caminaban juntos. Elena, con la postura más erguida, la mirada llena de un brillo renovado, y Arturo, siempre a su lado, con su manita extendida hacia ella, ya no como guía para un cuerpo inerte, sino como amigo, hijo, nieto. Sus conversaciones eran ligeras, llenas de risas y, a veces, de silencios reconfortantes. Elena sentía que cada paso que daba, cada palabra que intercambiaba con Arturo, era un paso más lejos del abismo de culpa en el que había vivido durante tanto tiempo. Era un proceso continuo de sanación, un viaje hacia la libertad. Se dio cuenta de que el verdadero milagro no había sido solo poder mover las piernas de nuevo, sino que se le había dado la oportunidad de amar de nuevo. De perdonarse a sí misma a través del perdón de un chico que tenía todas las razones para no hacerlo.
El dolor del pasado no desaparecería por completo, pero ya no la definía. En lugar de ser la mujer que causó un accidente, se había convertido en la mujer que renació, que transformó el dolor en fuerza, la culpa en amor y un propósito en la vida. Ese día en el parque, con su dolorosa revelación y el posterior perdón, fue el punto de inflexión que la sacó de la oscuridad y la devolvió a la luz, a la vida. A la capacidad de sentir la brisa en el rostro y el calor del sol sin el peso opresivo del arrepentimiento. Con el paso de los años, la amistad entre Elena y Arturo se fortaleció. Ella vio al chico que la había perdonado convertirse en un joven brillante, entrando a la facultad de medicina con la misma determinación y compasión que había demostrado en el parque, y en cada graduación, en cada logro, Elena estaba allí, erguida, sonriendo con un orgullo que ninguna madre podría haber sentido de otra manera. Ese día, hace 10 años, que debería haber sido el final para ella, se convirtió en el punto de partida de una nueva vida, llena de significado y propósito, todo gracias a un encuentro inesperado con un chico que se negó a dejarla sumirse en su propia culpa. El hogar de Elena, antaño un santuario de soledad, ahora estaba lleno de risas y de una vida que había olvidado. La familia de Arturo, agradecida por el apoyo de Elena, la aceptó como parte de la suya. Y Elena por fin se sintió en casa, no en un lugar físico, sino en un estado mental. La imagen del niño atropellado aún le venía a la mente. Pero ahora no le traía el dolor abrumador, sino el recuerdo de un perdón que la transformó y le hizo comprender que la vida, por mucho que duela, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de amar y de ser perdonada. Aprendió que el mayor logro no está en borrar el pasado, sino en aprender a vivir con él, transformando el dolor en una fuerza capaz de cambiar vidas, empezando por la suya.